Está bien enmarcado ya todos los. Bueno, listo. Luces, a ver, vamos a mirar. Son las 6:59. Ya en un minuto iniciamos. Déjame cuadro luces por aquí. Cámara. El último más. Y bueno, yo creo que ya estoy listo. Ya son las 10. ¿Iniciamos, Ini- Javier? Podemos iniciar. Si yo ya estoy cuadrando aquí un detalle, Listo. cámara sale. Júpiter hace Casimi con el Sol una vez al año. Normalmente ese Casimi lo va haciendo en el distinto signo donde Júpiter va entrando. Por ejemplo, en este caso, Júpiter acaba de entrar en Leo. Entonces, el Casimi, que es una palabra preciosa árabe que lo que representa es en el corazón, es decir, Júpiter se instala en el corazón del Sol, se sube al trono del Sol, el Sol y Júpiter uno solo, rigiendo. Esto es bellísimo porque se da en plena luna llena, en plena oposición de Sol con Luna, en una conjunción de la Luna con Plutón, y es donde el efecto Cassini es más importante, es la recarga hacia Leo, una recarga que viene desde la lectura de los símbolos, el sentido de la vida, la narrativa. Bueno, de todos estos temas vamos a hablar hoy en estos domingos madrugadores con fuerza y dinamismo con Javier Aragón. Qué gustazo estar acá contigo. Juan, amigo, colega, hoy es un día, no es un domingo cualquiera, hoy es un día muy bonito porque además vamos a hablar de un tema de mucha gratitud, es un tema de mucha esperanza y es un tema también de que yo lo veo, Juan, como con mucho agradecimiento. Y antes de empezar el programa, quiero agradecerte por estos meses, por estos ya casi 2 años más, o este tiempo que hemos venido haciéndolo con este tema de Júpiter en Leo. La última vez que lo celebramos fue hace 12 años, que estuvo por allá, yo creo que un 24 de julio del 2014, que tuvimos esta conjunción, y es de agradecimiento, es de espíritu para el alma. Y creo que el hecho de que tú me hayas visto amerita todo el agradecimiento para que un día como hoy, para ti, ascendente en Leo, decirte con el corazón. Estoy diciendo con la voz, pero es con el corazón. Gracias por este tiempo, gracias por estos domingos, porque sé que así como lo disfrutamos los dos de hacer este programa, un Júpiter Casimi en Leo nos invita a eso, a qué es lo que le damos valor y qué tiene sentido en nuestra vida y nos mueve y alimenta el espíritu y aviva el alma para seguir adelante en medio de todo. Creo que es un tema muy expansivo, muy grande, muy espiritual y qué rico poderlo vivir contigo y reconocerte públicamente todo este trabajo y todo este viaje que hemos venido realizando y el aprendizaje que se ha venido teniendo en todos los sentidos, en todas las áreas. Quiero empezar con eso, con ese voz y ese sentido también, porque lo llevas y eres portador, tú eres ascendente en Leo. ¿Cómo te vas a empacar con este Júpiter Casimi? No lo sé. Cómo la vida te va a ir mostrando y dándote el moño y la caja y cómo te vas a empacar con ese ascendente en celebración después de 12 años. Ya tú nos estarás contando, pero por la experiencia y por lo que veo, no es fácil ni no es difícil tampoco darnos cuenta que te has vuelto un referente para muchos. Entonces, qué rico compartir un domingo contigo y dando esa aclaración que no es un domingo cualquiera. Ah, pero qué belleza, Javier. Yo, pues también el agradecimiento es mutuo. Y tú estás tocando uno de los temas más importantes de Júpiter, que es la gratitud, la gracia. Cuando también tenemos una mirada apreciativa o con gratitud, podemos transformar la situación más difícil en bienestar. La gratitud. Fíjate que también yo estoy supremamente agradecido contigo, Javier, porque en todo lo que llevo de trabajar con astrología y con ingeniería de sistemas y con, bueno, tú sabes que acá hacemos un mix entre temas tecnológicos y temas astrológicos y psicológicos, es toda una combinación y me veo totalmente reflejado contigo y viendo que cada una de las cosas que tú me dices, mira, ayúdame a esto y yo te doy tres, cuatro pautas y tú te pones ahí al corte eso toda la semana cuando de repente me dices, mira, no pude definitivamente con esto. Digo, no, qué belleza.
Gratitud también, por ejemplo, en los eventos que hemos hecho en Colombia, esa capacidad que tienes organizativa, la puntualidad, la eficiencia, que al momento de ayudar es ayudar realmente, no es en discurso, ¿sí? Y eso te lo quiero agradecer profundamente porque cuando tú dices te ayudo, es te ayudo, estás ahí con tu gente, con tu tiempo, con tu disposición, y eso no es fácil de encontrar en un amigo, querido Javier, y quiero reconocerte también en inmensa gratitud que todo lo que he entregado hacia ti se ha devuelto en frutos preciosos, en un árbol hermoso lleno de frutos, de naranjas, de frutos solares, de frutos. Entonces es mutuo, querido Javier, y precisamente qué bonita introducción hablar de Júpiter Cassimi, porque es en el corazón, la gracia, la que entra al corazón, y lo que ilumina ese sol Cassimi, nada más ni nada menos que está iluminando unos procesos de transformación y de renovación, y en donde muchas veces nos hemos sentido raptados por el destino, porque yo pensaba un poco en nuestra historia, ¿no? De cómo es una historia también matizada por ese Plutón entrando en Acuario, y cómo precisamente hay cosas que uno considera que se están destruyendo y que qué voy a hacer cuando se destruyan, qué voy a hacer cuando se terminan. Y realmente lo que está sucediendo es una gracia. Y yo creo que el Casimi del Sol es mostrando eso, ¿no? Podemos leer aquellas cosas que estamos en duelo, que hemos despedido, que ya no van más, que definitivamente se perdieron, se murió, se acabó, ¿sí? Podemos definitivamente, con esa visibilidad de Sol conjunción Júpiter, darle un sentido, un propósito, mirarlo con gratitud y no con desprecio o con renegación o con odio y resentimiento, porque también una energía de recarga como la de Sol Júpiter es una energía atómica, es una energía que tiene la gran posibilidad, es una gran batería que da para todo. Entonces, si estoy solamente concentrado en el dolor, eh, en, en, en la, en, a ver, en la venganza, en el resentimiento que se generó por la pérdida que sufrí, pues puedo recoger toda esta energía jupiteriana del Casime para seguir regodeándome en la depresión, en la tristeza, en la furrusca, en el resentimiento, y no salir adelante para encontrarle un sentido, porque es como si me enranchara en decir, esto me ha dolido y me duele de tal forma que no me vengan a decir que esto pasa por algo o tiene algún sentido en la vida. Entonces es como si utilizara toda esta energía jupiteriana más para una venganza o un resentimiento, ¿no? Qué importante poder ver que la luz de la luna es la luz del sol que está irradiando. Entonces, qué importante entender que lo que se irradia con luna-Plutón es el sentido, el propósito, el mito que hay detrás, encontrar la historia que estoy viviendo con agradecimiento, poder hilar las situaciones que han venido sucediendo y encontrarle un inicio, clímax, desenlace, sí, como una novela, Ujú. y encontrar que esa es mi novela, la novela heroica. Encontrar que lo que ha sucedido con Plutón era pieza fundamental, esas pérdidas para el crecimiento y el desarrollo de mi alma, y con el desarrollo de mi alma poder romper esos esquemas familiares que han estado ahí anquilosados y que necesitaban una resolución, poder salir de esas zonas de confort para ir a la aventura de la vida, para sacar las capacidades que tenemos. ¿De qué serviría la vida si solo estamos estancados en creer que protejámonos a toda costa de la dificultad y la necesidad, y acá encerraditos, y que todo funcione como debe funcionar, cuando en realidad el Sol Júpiter está diciendo, y el viaje y la nueva cultura y los nuevos estudios y las posibilidades? Entonces, ojalá pudiéramos entender que este Cassini está iluminando la posibilidad de darle sentido al drama de la vida, a lo difícil y a lo complejo. Esa parte que mencionas, además que tiene el matiz, ¿no, Juan? Tiene el matiz de Plutón, tiene el matiz de transformación, tiene el matiz de convertir y justamente de ese lodo y de esas experiencias y de reconocer de qué he venido untándome, qué es lo que tengo untado en el rostro, qué es esto que tengo acá que no lo vemos. A veces incomoda, pero no nos damos cuenta qué es, cuál es la parte que se supone que yo tengo que cambiar o cuál es la parte que yo, hacia dónde debo dirigirme, también que genera como
mucha esta sensación, Juan, de incertidumbre y de imprevisibilidad, que a la final del día está muy tocado por Acuario, que trae eso. Pequeñas partes de la vida que se van viniendo fragmentando y yo digo, pero ¿qué soy? Es como estas películas donde se va transformando el superhéroe y se le va cayendo la piel, se va desmoronando y se va transformando en otra cosa, que hay un punto como de en qué va a pasar, en qué va a terminar todo esto, cómo va a ser mi vida sin esto que yo estoy o que se supone soy, cómo va a ser mis mañanas, cómo van a ser mis tardes, cómo van a ser mis noches de ahora en adelante sin esto. Quizás esa incertidumbre es la más genuina que Plutón ofrece en relación a la oposición de un Júpiter Casimi, ¿no? Y ahí está ese corazón, ahí está esa fe, ahí está esa esperanza y esa gratitud de poder dejarnos caer quizás en esa divinidad o como nosotros le digamos, universo, Dios, en esa parte crística, en esa parte muy, muy sutil, que no es tangible, es todo lo opuesto, es todo Júpiter en Leo, es un tránsito de mucha expansión, donde nos dejamos caer finalmente y soltamos, porque este tránsito yo siento, Juan, que la abundancia está cuando quito la resistencia. La abundancia de la vida, la abundancia de la vida no está, ahí termina, en el bolsillo termina, pero realmente comienza cuando soltamos y quitamos esa resistencia de querer mantener la fachada, de querer mantener esta familia, de querer mantener esto, adherirme a los escombros, tratar de pintar el escombro y tratar de acomodarlo como si fuera la gran pared, la gran muralla, o en un trabajo. Hablábamos justo algo parecido antes de salir al live, o de un trabajo, de una sociedad, en lo que sea representado, ¿no? Cuando la vida me está diciendo, pero ¿de qué te estás pegando? Esa famosa frase de, te estás pegando de un avión fallando. O sea, de qué me estoy pegando yo? ¿De qué me estoy, a qué me adhiero? Y cuánta importancia le doy a mi Casimi, porque claro, lo estamos viendo representado, que es este miércoles 29 de julio, que es un evento, es un fenómeno y pasa, digamos que esto pasa cada año, el Sol se encuentra con Júpiter cada año. El tema aquí es que en el signo de Leo cobra poder, Juan, cobra importancia, tiene un plus adicional, como cuando te ofrecen un paquete y te dicen, pero es que este es el premium y esto trae esto que los otros no, que los otros 12 signos no pueden ofrecer. Y ese plus que los otros 12 signos no pueden ofrecer, que la última vez que pasó fue el 24 de julio del 2014, hace 12 años, 24 para amanecer el 25 de julio, pues son 12 años en los que nos volvemos a recargar de esto que tú estabas hablando, nos volvemos a recargar del corazón. El corazón también necesita una recarga. Así como el estómago, como nuestro cuerpo biológico necesita una comida, necesita un alimento, necesitamos estar hidratados por biología, como necesitamos respirar, el corazón también necesita un combustible y el combustible es la capacidad que yo puedo reconocer mi propia fuerza y mi propio brillo de que sí puedo con la vida que me está correspondiendo y no es la vida que me está trayendo como trapo de taller de lado a lado, sino que me voy empoderando y voy usando mi Casimi y voy diciendo, puedo con esto y más, puedo con esto y más. Como que esa es la recarga que requiere el espíritu, que requiere el alma, porque de ahí sale todo, Juan, de ahí sale la pasión, de ahí salen las ganas, de ahí sale la fuerza, de ahí sale el ímpetu, cómo respondemos ante la vida. O sea, por supuesto que los estudios nos ayudan, por supuesto que los temas nos ayudan al tema a solucionar. Pero Juan, si no hay un Casimi dentro de mí, no la saco. Mm. Podré saber mucho de algo, podré tener muchas doctrinas, pero si ese Casimi en mí no está bien afiliado, no está bien cimentado y no está bien encarnado al ego, a la estructura, porque Leo también habla de esto, pues entonces me sopla un pensamiento, o sea, me tumba un pensamiento, ni siquiera un otro. O sea, déjate que ni siquiera un otro, que eso es lo que vemos cuando se está habitando un cuerpo, o lo que decíamos muchas veces, un cuerpo ajeno, se está habitando un cadáver, pero a la final no está lleno, no me siento vivo, no siento que haya un rumbo, ¿no? Que esto es lo que viene a recargar este miércoles para nosotros o de también cómo nosotros debemos conectarnos con esa energía. Ay, Javier, me parece tan chistoso como trapo de taller. Pasa, Juan, pasa. Cuando, cuando ese Júpiter no, te sientes como trapo de taller, que para qué lo agarran. Aquí sirve para acá, limpieza el zapato, desatornilla, con eso brillan la llave alemana, con eso arreglan.
y llega el cliente por el carro y con el mismo trapo le limpian el espejo de al lado. Listo, patrón, quedó hecho. Siempre el trapo de taller está buenísimo porque es que pensaba un poco, fíjate cómo muchas veces sentimos que el destino nos está arrastrando, ¿no? Y que Ah, somos unos arrastrados, así como dicen, porque, porque de repente te botan del trabajo, de repente tu pareja ya no te quiere ni ver, de repente se perdieron en la bolsa, no sé, hermano, o sea, en fin, es decir, es como trapo de taller que dices, ¿no? La vida sientes tú que te jala para un lado, que te rapta para otro, y cuando vas a ver es que sientes que no tienes el control y entras en un proceso de desesperanza activa, desesperanza aprendida, que llaman en la psicología, en donde todo lo que hago y siempre todo esto termina mal, ¿sí? Y fíjate que es empezar a desconfiar del destino. Y entonces como desconfío del destino, desconfío de que mi familia fue la correcta, desconfío de que mis amigos fueron lo correcto, de las decisiones que tomé, de las emociones que expulsé o de la compulsión que tuve por ciertas cosas, y todo el tiempo vivo criticando lo que hago, lo que digo, lo que pienso, lo que soy y lo que me trajo hasta donde estoy, ¿sí? Entonces, ¿qué soy? Un trapo, un trapo de taller. Sí, fíjate, cuando ponemos a Júpiter a actuar en medio de esa situación, el trapo ya no es un trapo de taller, ya hay algo diferente, ¿sí? Está diciendo, un momentico, ese trapito no me lo use para eso, porque ese es con el que se policha. Sí. tal cual. Cuidadito con írmelo a engrasar, ¿sí? Entonces es algo así como la visión y la Mm, gratitud. Cuando yo empiezo a ver la vida con gratitud y con aprecio, entonces hay un cambio en donde ya no estoy jalado y arrastrado por el destino, sino me doy cuenta que aprecio y confío en las decisiones de la vida y en el azar de la vida. Empiezo a tener cierta confianza. Ah, se cayó la bolsa. Bueno, muy bien, dejemos un momento esto quieto, que en unos días rebota. ¿Sí? Pero entonces pienso, ¿no? Ah, mis hijos se fueron. Qué bien que están siendo felices, que tienen su gente, que están abriéndose camino y puedo decir que hice bien mi trabajo porque no me necesitan, ¿sí? Eh, es decir, cuando empiezo a mirar con aprecio lo mismo que sucede, pero desde otro ángulo, ah, mi pareja se fue, bueno, se lo perdió, tantas cosas que tenía para ofrecerle y no lo quiso. Hay muchas más personas que las querrán ver y que me las apreciarán, por cierto. ¿Sí? Y así en cada una de las situaciones. Siempre puedo leerlas desde la gran pérdida y desde la gran victimización, que es lo que nos han enseñado de por sí en lo judeocristiano y en el pensamiento occidental. Está más dicho que en la medida en que sufras por lo que te pasa, con ese sufrimiento se te van a abrir las puertas del cielo. Entonces ahí sí como hablaba yo con una mamá de muchos hijos, me decía, Juan Carlos, es que yo sufro como toda madre. Yo empezaba como toda madre, sí, sí, bueno, sufres, ¿sí? Es decir, es como esta necesidad de que en que más, a más dificultad, a más sufrimiento, mi espíritu se va a exaltar más, ¿sí? Entonces, embebámonos en Plutón y ojalá, si tengo además, ahí sí como dicen, rabo de paja, ¿sí? Es decir, si tengo además una serie de evaluaciones de mi vida donde me he sentido culpable con unas ciertas personas familiares y demás, le estoy inconscientemente enviando el mensaje a la vida de castígame, castígame y bien duro porque yo soy culpable, yo me lo merezco, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, me meto en la luna Plutón hasta el fondo, Javier, y no hay quien nos saque, eso puede ser el mismísimo infierno, ¿sí? Y puede ser la mismísima depresión en donde me estoy pudriendo, no me provoca ni abrir una ventana, ni bañarme, ni levantarme, ni nada, ¿sí? Porque lo único que encuentro es la gran solución para ir de mal en peor y así sufrir lo suficiente para que se me abran las puertas del cielo, finalmente, ¿sí? Cuando en realidad lo que estoy negando es la fuerza del Sol conjunción Júpiter-Casimi. Lo que estoy negando es la gratitud. Por qué no agradecer? Porque qué peligro, Juan Carlos, si yo llego a agradecer con toda la culpa que llevo en mi alma, ¿significa que podría vivir bien? ¿Que podría vivir feliz? ¿Que podría vivir tranquilo? No, hay algo inconsciente que dice eso es peligroso porque tú no te lo mereces, porque lo único que mereces es castigo,
¿sí? Entonces, de alguna manera, entrar en una conjunción o cuando Júpiter ingresa a un signo, y sobre todo en el signo de Leo, que es el signo del Sol, está diciendo, es una repotenciación para aprender a ver con aprecio lo que tenemos, para poder cambiarnos las gafas de la forma como tenemos de ver la vida constantemente y empezarla a ver con gracia, con amor, con posibilidades, con fe, con esperanza y lo más importante, con confianza, aprendiendo a confiar en que las decisiones del destino y del azar son lo que necesito, no otra cosa distinta, ¿sí? Entonces, cuando yo empiezo a ver la vida con confianza, eso es Sol Júpiter, eso es el Casime. Y cuando veo la vida con confianza, ya no soy el trapo de taller, sino empiezo a ser un ser humano, empiezo a ser digno, digno del merecimiento, digno del amor, del gusto, de la abundancia, de la generosidad, donde ya no estoy buscando autocastigarme, autoflagelarme para el martirio que me va a abrir las puertas del cielo. Falso. Sí. Claro. Todo lo contrario, empiezo a hacer una conjunción con Zeus, con el dios. Entonces, algo importante que decías ahí, la recarga del corazón, ¿sí? ¿Qué es eso? Pongámoslo en términos de la palabra castellano normal, el entusiasmo, el enteos dentro de ti, enteos, teos el Dios. Cuando el Dios entra en tu corazón, es decir, Júpiter Casimi, te entusiasmas, le encuentras valor a las cosas y te enciendes, te provocas de hacer algo. Y cuando el ser humano está provocado en hacer algo, se vuelve imparable. Eso es lo que busca todo el marketing, provocarte al máximo para que te vuelvas imparable. Bueno, eso es Sol Casime. Déjate provocar por la vida en lugar de quedarte en la victimización de la vida. Que esta parte que mencionas se relaciona mucho, Juan, con el merecimiento, se relaciona mucho también con la capacidad que tengo de hacer, de producir, de estarlo moviendo. Porque fíjate cómo también, como la oposición que ofrece Plutón es muy destructiva, que está bien, está de una parte, no quiero que veamos a que Plutón es malo por ello, pero tiene que haber alguien que fragmente, tiene que haber alguien que haga lo explosivo. De hecho, pasa en nuestro cuerpo. Tiene que haber unos movimientos y tiene que haber un proceso intestinal para que evidentemente se dé la nutrición. Entonces, cuando ya empezamos a notar y a darle como ese espacio a lo que verdaderamente significa un Plutón en oposición a Júpiter Casimi, viene también en la capacidad de decir, ¿qué hago con esta experiencia o qué hago con estos escombros? ¿Cómo puedo ayudarme con esto mismo? Lo que yo he notado a través de los años, Juan, que casi eso siempre se ve como no sirve. Y ahí es donde está porque votamos la materia prima, votamos el tema, pero es que esto no sirve, esto no sirvió de nada, esto fue un fiasco. Entonces, cuando vemos todo eso solamente como boñiga y no lo aprovechamos también como algo fértil, entonces dejo de ver la riqueza de lo que me trae un Júpiter Casimi y entonces empiezo es a entenderlo, de dónde estará mi riqueza o preguntas que es muy normal que recibamos los astrólogos, ¿dónde estará? ¿Dónde será? ¿Dónde estará eso que yo no lo veo en mi vida? ¿Dónde está ese Júpiter o dónde se manifiesta? Pero claro, cuando llevamos en la consulta a la persona a mirar la boñiga, ¿y cuál es el proceso que invita a Júpiter a hacer a armarnos con todo eso? Pues ahí es donde está justamente lo que está diciendo la vida con esto. Ahí está la riqueza, ahí está el tema. ¿Por qué tiene que ser así? Porque como no vamos a comer solo un día, sino Júpiter también está diciendo, se necesita para larga data, se necesita para aguantar el resto que viene. Es cada 12 años que Júpiter llega a Leo. Por eso es la recarga del espíritu, por eso es la recarga, dice, apréndate a armar y llene, como cuando vas de viaje con tu coche, o sea, no metes 2.000 o 1.000 pesos de combustible o $1. No, tanqueas de una vez largo porque tú sabes que el viaje es largo y la bomba o la próxima estación para tanquear está lejana. Esa es la función de Júpiter en Leo en estos 12 años, recargarnos de ese entusiasmo, de esa fuerza, y no lo vamos a hacer si nosotros no aprendemos a ver el valor que hay en lo que tenemos al frente. Y lo que tenemos al frente es un Plutón fragmentando muchas cosas, fragmentando creencias, fragmentando la humanidad, fragmentando Acuario. Lo vemos, o sea, de hecho se está viendo afuera, o sea, se está viendo afuera lo bélico, unas personas más en algunas partes del planeta
están teniendo la visión o la óptica de poder sentir y percibir mucho más olores y este tema plutónico. De pronto aquí en América hablamos de ello, pero habrán otros lugares que lo están viviendo, lo están hasta sintiendo y escuchando. Entonces, toda esa energía plutónica es la que, trayéndola y decir qué se está destruyendo, yo creo que aquí, Juan, también es importante invitar a nuestra audiencia de TikTok, de Facebook, los que nos ven todos los domingos, hagan la tarea desde su casimi, es decir, ¿qué se está fragmentando? ¿Qué está oliendo a feo? ¿Qué está pidiendo otra camisa? ¿Dónde ya no cabes? ¿Dónde ya no cabes? Un Júpiter Casimi también está diciendo, date cuenta que ya, o sea, mira, no cabes, ya no cabemos en esta relación, no cabemos en este espacio, no quepo en este país, no quepo en este trabajo. ¿Dónde sientes tú esa incomodidad? Porque esto se percibe a través de la incomodidad del desafío de decir, esto no me está gustando, aquí hay algo, de hecho lo decimos, huele feo, huele mal, esto hay algo que no me está cuadrando del todo. Y eso está pidiendo una fragmentación, está pidiendo un Casimi que dice, busca otros espacios y en la medida que te mueves, que te desplazas, que corres, que quitas, ahí es donde aparece ese entusiasmo y aparece la fuerza. Creo que es un tránsito que no es tan pisciano. De hecho, los nodos están cambiando, Juan. No es un tránsito de verlo solamente en la mente, sino es de accionar, porque Leo tiene el brillo. Leo es como cuando estamos sentados y bueno, pero mucha propaganda. ¿Y cuándo empieza ya los actores? ¿Cuándo va a empezar la obra? Eso es Leo, ¿cuándo van a empezar a actuar? Pero, o en cine, ¿no? Que te hay 10, 15, media hora y tú dices, bueno, pero la película ¿para cuándo? Entonces, requiere de accionar. Quizás uno de los temas, lo peor que también podemos hacer es esperar que el entusiasmo me llegue, lo que tú mencionabas, de afuera, esperar a ver a que algo me motive, porque por el contrario, estamos diseñados que en el momento en que hacemos es donde ocurre y aparece el entusiasmo y aparece en el momento que vamos haciendo, ¿no? Que también puede ser este tema. Esperemos a ver qué va pasando y como que me voy quedando atrás y me voy quedando atrás y lo que pasa con esto es que nos arrastra la vida en sentido plutónico de que el mundo o las cosas o la gente o la pareja, ¿no? O el trabajo o el jefe o lo que sea. Lo que desafía un poco, Ah, ¿no? sí. Eh, Tú tocas ahí un tema muy importante y es dar cuenta qué es lo que huele mal o qué es lo que ha estado ahí, que ya está en compostaje, que ya está en liberación energética, destruyendo la forma para liberar la energía, que eso es lo que tiene que hacer el compostaje, y utilizar esa energía en otras cosas, de otra forma, o como la misma hoja que cae al piso y se descompone y vuelve a generar el nitrógeno que necesita la raíz. Es como un ciclo, lo que viene a ser siempre Plutón. Pero, ¿qué pasa con Plutón? Plutón, fíjate que hace menos de un año está en Acuario, de lleno, o sea, entró, salió, bueno, todo el camino este que hizo y ya entró en aire, no se devuelve más a Capricornio. ¿M? Entonces, de por sí está diciendo, hay algo que ya se convirtió en inamovible. Mm, ¿Sigues viviendo un como si no hubiera pasado? ¿Sigues viviendo como, sí, ya falleció, está muerto ahí en el cuarto, pero todos los días le echo perfume para que no huela mal? ¿Sí? Sí, ya la relación murió, pero todos los días le hago la sonrisa para evitar eh, engancharnos en una pelea o en una discusión y hacer esto lo más funcional posible, pese a que esto ya está más que muerto, ¿sí? Sí, mi vínculo con estos amigos o con unos familiares murió hace mucho tiempo, pero por el deber ser y por lo moral y por el mandato, yo tengo que seguir haciendo cara de ponqué frente a ello. ¿Sí? Entonces, un poco la evidencia de una luna llena, que es la luz de la noche, la luz del inconsciente, pone en evidencia a quién, a Plutón. Entonces pone en evidencia es, esto murió hace rato. O sea, ¿por qué sigues utilizando tu energía vital para vivir un como si? Como si estuviera trabajando, como si tuviera los ingresos que tuve y que ya no tengo, o como si tuviera la pobreza en la que nací, pero que ya no la tengo, porque también puede ser inverso. Sigo viviendo en una avaricia, en una tacañería, porque es que no sé si mañana tendré el pan y tengo esas cuentas a reventar. Vaya,
ponga a rotar ese dinero, porque qué feo que esté siendo un avaro en donde lo único que hace es retener un recurso que se pudre. Entonces es lo mismo, ¿no? O viceversa, es que siempre viví opulentamente en unos estratos socioculturales altos, pagando el club, teniendo muchos coches y situaciones y ahorita no lo puedo hacer porque me despidieron, me pensioné, lo que fuera, ¿sí? Ah, qué interesante, pues entonces deja de vivir un como sí, porque ya no es eso, ¿sí? Es como doy cuenta, doy evidencia de que murió. Doy cuenta de que mi mamá ya falleció, mi papá ya falleció y no sigo viviendo como si estuviera viva, ¿sí? O mi papá maltratador y violento, doy evidencia que definitivamente fui y lo enterré y le di las gracias a la vida porque se fue. Bueno, algo así, sí, pero es como con Plutón es que doy evidencia de que mi vida es otra, ¿sí? Y esta evidencia, bien sea por año y medio de Plutón ya entrando en Acuario, o por la conjunción que tuvo Plutón con Júpiter, que fue más o menos en los finales de Capricornio, que fue hace 6 años, que fue para el 2020, que fue en plena pandemia, en donde se nos llevó algún familiar, se nos llevó la inocencia que creíamos que íbamos a tener con la vida, unas ciertas situaciones, se nos llevó unos recursos importantes o unas capacidades, como fue en Capricornio, se nos llevó unas fachadas o unos títulos universitarios con los que creíamos que íbamos a sintonizarnos con la vida y nos puso en evidencia que eso ya no existe. Seguimos viviendo un como si, esperando que todo vuelva a ser normal como antes, ¿sí? O definitivamente con esta luna llena damos evidencia y ponemos en evidencia como está Júpiter opuesto a Plutón después de la conjunción hace 6 años y con la luna poniendo evidencia en la noche, en el inconsciente, podemos ver que ya el como si, vivir un como si es absurdo, es retrógrado, es muerto, ¿sí? Y al dar evidencia entonces nos levantamos cojos, tuertos, o sea, con lo que ya nos falta, sí, me cortaron la mano, sí, me cortaron la pierna, sí, me dieron un diagnóstico complejo, sí, perdí el trabajo, sí, no tengo estos recursos, lo que sea, estoy falto de algo, como lo que hace Plutón. Plutón siempre se va a llevar algo, o sea, ¿No la? esto no hay tal de que voy a, como dicen nuestros compañeros esotéricos y demás, voy a transmutar la energía de Plutón y voy a hacer que Plutón, no te va a transmutar ni que nada, Plutón se te va a llevar algo. Y transmutar realmente la energía es aprender a hacer el duelo. Es decir, esto ya no está, esta persona ya no está, este vínculo, esta relación, sí era el amor de mi vida y todo, ya no está. Llóralo, entiérralo, ve y haces vas a la sala de velación, te despides con mucho dolor, siempre vas a recordarlo en el corazón o a recordarlo en el corazón, porque hacer un duelo no significa que te va a dejar de doler, significa que le encuentras sentido al proceso, simple y llanamente, pero el dolor va a estar ahí, siempre. Los que se fueron siempre nos van a doler, siempre, no hay de otra. ¿Sí? Pero ese dolor es justamente el que hace que la vida cobre sentido o que querramos la venganza contra todo el mundo por ese dolor que me infringieron. Porque yo, Javier Aragón, yo soy un ser de luz, yo no debería sufrir. Entonces, como no debería sufrir, pagarán los que me hicieron sufrir, pagarán los que se fueron. ¿Sí? Entonces, desde esta Claro. perspectiva es la humildad que nos trae Plutón. ¿Cuál ser de luz ni que nada? Eres un primate como cualquier otro que sí tienes un corazón, una chispita de luz ahí en el corazón, vale, sí la tienes, pero vas a tener que vivir las despedidas, te vas a tener que despedir de tu infancia, incluso de los mundos sutiles para nacer como un humano, ¿sí? Te vas a tener que despedir de la adolescencia, porque va a morir la adolescencia. Y te vas a tener que despedir de la juventud y vas a entrar en la edad del silver, a lucir esas canas, ¿sí? Y te vas a tener que despedir de la buena salud y vas a tener una serie de diagnósticos y tomarte pastillitas de 1000 colores. Todo eso pasa, ¿sí? Porque Claro. es que, ¿sí? Pero si yo sigo insistiendo, yo no voy a tomar pastillas porque yo tengo 80 años y no puedo ser hipertenso. O sea, no te estás despidiendo de una etapa. Es decir, la conjunción con Plutón es, doy cuenta de que algo ya no está.
se fue. No voy a seguir viviendo un como si. Voy a seguir viviendo, Javier, un como si tuviera 20 años. Yo tengo 52, voy para 53, o sea, esto es así. ¿Sí? Entonces es evidencia. Y con el Cassini de Júpiter, esa evidencia la puedo ver con gracia, con oportunidad, con jovialidad, con espíritu, con la aventura, dando pasos al vacío en lo nuevo, en lo diferente, encontrándole sentido a lo que falleció, dándole su puesto y su honor, como le damos el honor cuando vamos a una sala de velación y despedimos a nuestros muertos, como le damos el honor a cualquier rito de iniciación y de paso para despedir, por ejemplo, que morí como individuo para nacer como matrimonio, por ejemplo. Le doy un rito de iniciación a eso. Cuando le doy un rito de iniciación a recibirme como ingeniero, como psicólogo, y hago una ceremonia en pro de este título porque voy a salir del mundo académico al mundo laboral. Y hay un antes y un después. Es decir, el Sol Casimi, el Sol Júpiter también es que tanto reverencias con gratitud los momentos de la vida para decir, hasta aquí llegó una etapa y acá arranca una nueva. ¿Sí? Por eso los retornos de Júpiter cada 12 años se da también con la graduación de primaria, después del bachillerato, después de la universidad, del pregrado, del recibir un premio. Ustedes no crean que es que el premio es porque tú eres lo máximo. No, es un rito para decirte, mira lo que estás construyendo. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, con un sol Casimi, ¿qué tal si haces un ritual de aquello que se murió? Y haces un ritual para darle la bienvenida a lo nuevo y dejas de vivir el como si. Ya hay un hecho, ya hay una estructura, ya hay un proceso andando, rodando. Espabilate, míralo, míralo. Y justo esto que mencionas me quedé con la punta de que es algo retrógrado de hacerlo. Fíjate cómo hoy tenemos el de los anillos que empieza su fase de retrogradación, la otra pata de la mesa. Porque claro, el tema central es Júpiter Casimi, que lo vamos a tener este miércoles, y hace todo este desplazamiento de energía, de espíritu, y obviamente de una manera muy desafiante frente a Plutón, que es lo que hemos venido colocando y Juan ha venido ilustrando también en estas palabras. La otra parte de Júpiter, evidentemente, es su crono, el otro, que son los cronos que van contando lo que tú mencionabas ahora, el tiempo de algo, la caducidad de algo, y justo hoy empieza retrogradando en el signo de Aries, que de por sí, fíjate este movimiento que están haciendo los dos, siguiéndole el compás hoy domingo a la retrogradación de Saturno 26 de julio, Cassimi que se forma el 29. ¿Cuál es la función de estos dos? Es el freno de mano, como cuando estás manejando, el coche va en una aceleración, que eso es Júpiter, Cassimi en Leo, pero al mismo tiempo tienes el pie y vas frenando, vas tocando. No frenas en seco, pero sí vas haciendo la respectiva deducción de velocidad, vas bajándole un poquito para tratar de alquimizar y encontrar un punto donde puedas maniobrar algo. Eso cuando manejamos lo hacemos. Es lo mismo que está pasando en el universo con los cronos. Fíjate, Juan, la velocidad tan impresionante que lleva Júpiter en Leo, además, con el Sol que mucho más estalla, se proyecta. Y de este lado tenemos a Saturno. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que estos cronos se van a alinear en un punto, mes y algo, van a tener una alineación, ¿sí? Júpiter directo y va a ser el primer toque que van a hacer en trígono, Júpiter directo en Leo y Saturno retrógrado en este caso en Aries, formando, apretando una parte, o sea, sí dando la facilidad, pero lo que quiero traducir con esto es la maniobra, la facilidad que podemos tener o la capacidad de desarrollar maniobra, así como lo hacemos en un coche, que no es que frenes en seco porque de hecho sería contraproducente, pero tampoco es que dejes que la velocidad se vaya. Es como si los cronos, Júpiter y Saturno, al compás de Leo y de Aries, nos estuvieran también mostrando que en la cabeza y en la revaluativa y en la renarrativa que podamos tener acerca de lo que ya se ha venido trayendo, de lo que ya se ha venido consiguiendo en nuestro tiempo, la oportunidad de poderlo expandir o poder crecer incluso con eso mismo que se ha recibido. Ahora, suena bonito hasta ahí, pero recordemos que también es un punto, Juan, de que Saturno cuando retrograda maneja mucho la austeridad, ¿no? Es muy austero.
antagónico completamente a Júpiter en Leo, que es quizás devastador y puede llegar a ser más, y el bonachón, ¿no? Entonces son como dos fuerzas en nuestra vida de hasta dónde vamos a poder maniobrar los recursos, maniobrar la relación, maniobrar el tema con los hijos, maniobrar lo que ahorita esté fragmentando Plutón en nuestras vidas. ¿Cómo voy a estar manejándome, cómo voy a estar administrándome frente a estas dos funciones crónicas que lo único que están queriendo, lo único que están mostrando es una mejor dirección? Y luego va a cambiar. Fíjate, Juan, cómo cambia, ¿no? El Júpiter que está ahora en Leo en una velocidad va a tener un punto donde se pone retrógrado y vamos a tener un Saturno directo. Es como una dinámica que están haciendo un zigzag, un encuentro que van a estar realizando en el compás de 2026 y 2027, porque esto no va a pasar solamente en un mes, sino es como estirando también el tema del tiempo. ¿Qué áreas de la vida, Saturno retrógrado, qué has hecho con el tiempo, sobre todo este que pide mucho a la cabeza, qué has venido fabricando y qué has hecho con el tiempo de lo que se ha recibido y cómo le saco el jugo o cómo lo utilizo o cómo me entusiasmo, que tú mencionabas, me encanta esa de Júpiter en Leo, cómo me entusiasmo con estas rocas, con estos residuos, con estas experiencias, porque Saturno no es característico cuando está retrógrado, Juan, sobre todo en Aries, en la posición que tiene, de ser como muy benevolente. Por el contrario, tiende a ser muy justiciero, tiende a ser como muy, mira lo que has hecho, o sea, hombre, mejórelo. Como que no logramos satisfacer las necesidades de nuestro yo. Es como que lo que vamos haciendo cada vez suena un poquito quizás insuficiente, que es, esa es la esencia, o sea, lo rico de eso es que al momento que hacemos eso, vamos creciendo. No nos damos cuenta porque los crecimientos de Saturno son así, a través de la austeridad, a través de que no veo nada, pero resulta que estoy teniendo bases que pueden soportar el mañana. En cambio, Júpiter es más como la espuma, es más como la bomba que es visible. Puedo ver la felicidad, puedo ver las serpentinas, puedo ver como la fiesta donde se está dando. En cambio, los preparativos que hizo Saturno en Aries, eso nadie lo ve. Los invitados cuando llegan ven es eso, ¿no? Ven la comida, ven los platos servidos, ven a Júpiter en Leo, pero Saturno retrógrado dice, ¿cuánto llevamos preparando esto? ¿Hace cuánto llevábamos haciendo tal tema? Entonces, es eso traído a nuestra vida que nos invita como a hacer una reflexión de tiempo también, tiempo, inversión y sobre todo dirección. Muy posiblemente la dirección de muchos de nosotros en algún área. Yo diría que esto, no sé si estés de acuerdo conmigo, Juan, pero diría que es imposible que hayan personas que en este momento no les esté cambiando algo con estos tránsitos que hay, no esté resonando. Unos serán más dramáticos que otros, otros serán más hacia lo laboral, otros serán más hacia la pareja, pero no pasan desapercibidos, porque justamente la función de esto es que se sienta, que se perciba, que se note, que me mueva, que como que me despierte la vida en decir, uy, ¿qué pasó? Yo lo veo muy de esa línea. Me encanta. Ese análisis que hiciste de la conducción del vehículo, en donde tengo a Júpiter con Leo a toda, yo pensaba también un poco cuando tú bajas, incluso en carro automático, con el vehículo engranado para no estar utilizando el freno todo el tiempo y que el motor se escucha, "ran", ¿sí? Porque está ayudándole a frenar. Es un poco ese Saturno retrógrado versus Júpiter con toda la potencia, ¿no? Eh, porque esto que estás mencionando es la danza siempre de los cronocratores cuando hacen un aspecto. Lo tuvimos en cuadratura de esta misma manera. Cuadratura Saturno retorno, Saturno retrógrado, Júpiter directo, Júpiter retrógrado, Saturno directo y después los dos directos, ¿sí? Y quiero hacer énfasis en esto porque la conjunción de los cronocratores fue esa estrella de Belén que hablábamos en el 2020, que me acuerdo que la veía desde la ventana de mi apartamento al occidente, todos los atardeceres durante noviembre y diciembre, que se veían estos dos cronocratores uniéndose en una perfecta conjunción divina. Esas conjunciones de Júpiter con Saturno se dan cada 20 años. Toda conjunción es una semilla que se abre. Las conjunciones de Júpiter con Saturno por 200 años se hicieron en elemento de tierra, a excepción del año 80, que se hizo en aire. Pero es así, hay una previa, como las previas de las fiestas, ¿no? Una previa
Y después viene la siguiente en tierra y ahí sí arrancan los 200 años de aire, ¿sí? Entonces, 200, los cronocratores, Júpiter y Saturno, es el mismo símbolo. Dos planetas gigantes gaseosos. Primero Júpiter, después Saturno. Uno con anillos. Bueno, Júpiter también se alcanza a tener algo de anillos, pero lo que tiene son lunas, ¿sí? Los dos son gaseosos, es decir, si los pones en una piscina flotan. No hay nada, no son de tierra. ¿Qué quiere decir lo gaseoso? ¿Qué es lo gaseoso en nuestra naturaleza humana? Las leyes, lo social, lo que teje eh, la sociedad, la red de apoyo, todo eso es gaseoso, no existe tangible, pero ahí está presente, ¿sí? Lo gaseoso, Júpiter y Saturno, que cuando se unen se llaman crono, Saturno, creadores, creadores, Júpiter, Saturno, son los creadores de la gran mentira Matrix que nos vamos creando con el tiempo. Una mentira en donde decimos el dinero vale más que un árbol o que un bosque. ¿Cómo va a valer más un papel que un árbol? Pues sí, así es la vida. Un billete de $100 vale más que el bendito árbol de 100 años. ¿Por qué razón? Porque cronocratores dijimos, como sociedad, vamos a echarnos esta mentira mutua y vamos a vivir respecto a estas mentiras mutuas que se convierten en grandes verdades del espíritu del tiempo que habitamos, ¿sí? Cronocrator. Entonces, 200 años en tierra habitamos la mentira o la gran verdad social que nos echamos todos de creer que la materia física es lo único valuable, el único bien, lo importante, tener, ¿sí? Por 200 años. ¿Qué sucede? En este momento cambió aire y empezamos a encontrar que lo realmente importante no es el tener ni acumular, lo realmente importante es lo social, el intercambio, las redes, el apoyo, la visibilidad del otro, de los proyectos. Empezamos a crear eso. Y en esa creación, una de las primeras conjunciones ya reales de los 200 años fue la que tuvimos en el grado cero de Acuario, donde está Plutón, cerquita, mostrando los procesos de transformación para que eso se haga realidad, esa cronovisión, de esos cronocratores. Y Júpiter con Saturno, pues tienen ciclo de 20 años que arrancó en el 2020 y que se terminará en el 2040 con otra conjunción en aire y así sucesivamente por 200 años, o sea, 10 conjunciones en aire. ¿Sí? Pues esa conjunción, a medida que va avanzando Júpiter y Saturno, van dando carne, vida, van canalizando la visión, la semilla. Entonces, lo que hicimos el año pasado y el antepasado en medio de la cuadratura fue ver estos cronocratores en duelo por esa semilla. Ahora empieza en trígono y en fuego por esa semilla de esa visión de lo social, lo comunitario, las redes, donde el verdadero valor no está en lo que se tiene, sino en las capacidades y habilidades blandas con las que logro entablar redes de apoyo y creación a futuro. ¿Sí? Eso, al estar en aire, en fuego, perdón, en fuego y en estos tres trígonos que va a ser uno retrógrado, otro directo, otro retrógrado durante todo este año, es precisamente la gana que le da al caballo de fuego a este año a movilizar recursos en pro de esa nueva visión, en pro de lo colectivo, lo social, lo visionario, de las habilidades blandas, todo este tema que está poniéndose en evidencia, que ya no tiene que ser solo la materia, lo que tengo, lo que guardo, eh, los, los recursos físicos. Es más, los recursos físicos pueden llegar a costar cero. Lo que más importa acá es, ¿tienes una red de apoyo? ¿Tienes con quién hablar? ¿Tienes amigos? ¿Tienes intercambio? Gaseoso, intercambio social, comunitario. Si lo tienes, eres supremamente rico para estos términos, para estos tiempos. Si no lo tienes, ¿qué hubo que no empiezas a generarlos? ¿Qué hubo si, no, es que yo ya me pensioné, yo ya quiero es quedarme aislado? Ojo, ¿dónde está la clase de pilates? ¿Dónde está la clase de yoga? ¿Dónde está la socialización, el intercambio? ¿Dónde están los amigos que se hacen por la entrega que das y que tejes con los otros? ¿Mm? Entonces ese trígono es precioso, Javier, porque
lo que ayuda es a consolidar una semilla que Plutón está ayudando a destronar el como si, para seguir viviendo un como si estuviéramos con los cronometradores en tierra y empezar a entrar en una nueva etapa de vida humana social. Pues fíjate, Juan, lo importante que es esta parte que tú mencionas de la comunicación, de los grupos, de las redes, que desde que se unieron estos dos cronos, 2020, en estos últimos 6 años, es lo que más hemos visto que ha estado en auge, es lo que más hemos visto que ha tenido también mayor resonancia para todos, y es también donde yo creo que la parte del mundial termina de hacerlo. Por ejemplo, meter algo que es muy, muy colectivo, algo que atrapa mucho. Fíjate todas las estadísticas y lo demás que estuve viendo la semana pasada que hacían, cuál ha sido el que más ha tenido movimiento, cuál ha sido el que más ha logrado conectar a la gente, cuál es, independientemente de que sea fútbol o XY, pero va al punto de qué es lo que como red empieza a generar un punto de apoyo también en nuestra vida, que empezamos a asociar y a digitalizar más lo que es la experiencia humana. Empezamos a entrar también en ese punto de referencia. Ahora siento que la función que tienen estos dos en acción, pues es justamente la última parte que tú mencionabas. ¿Dónde empiezo yo a generar y dónde empiezo yo a conectarme también con esa red, que puede ser una red social, puede ser una red de apoyo de familia, la red de los vínculos? Es como si ahora estar aislado o aislándome no fuera la mejor opción, que sí lo fue en tiempos atrás. Sí era muy, venimos así, ese es el código aprendido, ¿no? Me pensiono, me aíslo y como que paso a otra faceta de la vida donde encuentro que hay espacio. Fíjate cómo también en las terceras edades, en los 70, ya cuando tienes los 80, pues incluso también se buscan esta red de apoyos, estos lugares donde empezamos a interactuar o empiezas a intercambiar conocimiento con la otra persona y empezamos también a generar, o sea, a la final del día es como si esta energía de Júpiter en Leo, esta energía de los cronos, que es lo que se está moviendo, nos lleva a que la misma vida se respira cuando estamos en esa comunidad y cuando estamos partícipes y podemos espejear también lo que ha sido nuestras vidas con los otros. ¿Mm? Y para algo así parecido como lo que estamos haciendo tú y yo acá. No tendría sentido esta misma conversación por Zoom, Juan Carlos Javier, si no existiera este tejido humano, si no existieran estas redes donde ustedes también dejan sus mensajes, donde ustedes también se sienten identificados con lo que estamos hablando, sienten esa conexión de decir, sí, por ejemplo, los mensajes que vemos, me está pasando esto, o me está pasando lo otro, o en mi caso lo estoy viendo por acá. Y fíjate cómo parece algo tan simple, Juan, o poco valor, pero, entonces también esto está ocurriendo de esta manera. En Argentina está pasando esto. En Chile está pasando esto. Y vamos conectándonos de la falsa realidad de que antes creíamos que había un lugar diferente, o sueños americanos, o sueños europeos, o sueños de lo que fuera, y la vida como que va movilizando esa energía de decir, a la final colectivamente estamos embebidos en lo mismo, servido en distinto plato, pero que lleva hacia el mismo punto de conexión. Mm, Creo que este miércoles, Juan, es clave para llenarnos de esa fuerza, de esa esperanza, de esa energía, pero insisto que sí tiene que haber un principio mental. Yo creo que la clave de esto, Juan, es un tema, un principio mental que es lo que pide o grita. Creo que lo que ya no está pidiendo, creo que lo está gritando Plutón en Acuario, en la forma de pensar, en la forma en la que nosotros ya es un grito, ya es como el grito que hacen en México de la independencia, es el grito Plutón en Acuario, enfrentado a un Júpiter Casimi en Leo, a ver si esto se resuena y se vibra desde un eco distinto. Es como si también el universo quisiera con estas posesiones, Juan, formar una voz que genere un eco vibracional en las conciencias de nosotros para tener más esa aceptación del yo y poderlo encarnar de una manera por lo menos diferente a como se hizo la última vez que pasó, que fue hace 12 años. Y que fíjate que en esos 12 años que pasó, pues no teníamos a Plutón donde lo tenemos hoy. Fíjate que en ese momento, cuando se vivió ese Júpiter Casimi, en el 2020, en el 2014, Plutón estaba por los lados de Capricornio, o sea, estaba haciendo totalmente recién otro entrando. trabajo, estaba haciendo otro rollo, estaba desestructurando otros temas que ya hoy en día vemos que no son sostenibles,
y pueden seguir existiendo. Claro, evidentemente la religión existe, todavía va gente a misa, existen partidos políticos, claro, pero no tienen el mismo Plutón, es decir, no tienen el mismo poder. No hay el mismo poder frente a eso. Es como si el poder, lo que mencionabas ahora, Plutón, luego de haber fragmentado estos temas capricornianos, pasa a Acuario y a decirnos de una u otra manera, date cuenta que el poder está en todos. El poder está tanto en la capacidad que tú tienes de brillar con tu propia esencia en medio, tu pequeña partícula, cómo puede iluminar Plutón en Acuario otras vidas oscuras, cómo se puede llegar a generar este punto de manifestación, esta vibración que empieza a tener una conexión de poder y no como si estuviera en lo tradicional o en lo cotidiano. Siento también que es como el punto focal de tomar decisiones. Qué rico que en estos próximos meses que nos quedan del año podamos tomar decisiones con conciencia, con corazón de nuestra vida, llevando incluso el ego a romper esas estructuras. Bueno, muy posiblemente algunos tengamos la oportunidad de hacerlo de manera voluntaria, de mucha conciencia, pero también cabe aclarar que en algunos nos va a corresponder a lo plutónico, como que sí, como Sí. ya no tan de conciencia y tan de voluntad, sino más bien en un escenario plutónico que me desvíe, y eso es una bendición, y eso es un Júpiter Casimi, y eso es una abundancia, y eso es un regalo, y eso es un premio de la vida. También hay que verlo, ¿no, Juan? Esta es una manera de recibir también regalos de una manera, de una manera impredecible, que en su momento como que se ven empacados en papel periódico, pero que a la final del día tienen un valor importante, como estos regalos que a veces te dan así sin mucho moño, pero cuando tú ves dices, wow, esto está mejor. Javier, ahí estabas tocando unos puntos que me parece que lo puede llegar a amplificar muy bien algo que está sucediendo en el cielo y es que justo cuando está el Casimi del Sol con Júpiter y Casimi es menos de 17 minutos, ni siquiera un grado, 17 minutos cuando Júpiter está en contacto ahí. Hay que comprar la lotería a esa hora si tengo planetas ahí. Es el momento de la gracia divina que aparece. Bueno, mentiras, ya me volví ahí predictivo, hermano. Entonces, bueno, justo cuando está haciendo el Cassini, mira que curiosamente el nodo sur entra en Leo, sale de Virgo y entra en Leo, ¿sí? Y para mí esto representa algo muy interesante. De adelante viene el nodo sur, de atrás viene Júpiter, ¿sí? Es decir, ¿sí? De alguna manera, lo que para mí representa esto es, necesito hacer un reset en que, por ejemplo, ahorita estaba leyendo acá en el chat, ¿no? Pero ¿para qué sirven lo social si ni siquiera le resuelven a uno problemas ni nada? Como si meterme yo en una reunión o en un contexto social sea para resolver una situación propia, ¿no? Ahí es donde está el ombligo de Leo actuando de una situación compleja. Fíjate lo interesante más bien cuando yo entro, por ejemplo, en una reunión de AA o de Alcohólicos Anónimos o en una terapia en grupo, en donde yo empiezo no a dar toda mi problemática, sino a escuchar todos los temas de los otros. Y me doy cuenta que mi problema empieza a diluirse por ver la cantidad de sufrimiento que realmente hay y que lo que yo creía que era sufrimiento realmente como que ni es tanto, ¿no? Sí. Ah, Es decir, eh, pero cuando yo llego y creo que mi sufrimiento es el único que tiene el valor suficiente y que todo el mundo tiene que ponerse al servicio de mi sufrimiento y de mi necesidad, pues entonces estoy entrando como Leo a un sitio de acuario en donde me van a dar mi latigazo y mi silla de domador para que entienda que por ahí no es la ruta. Ese es el nodo sur, que está pidiendo una depuración de un ego inflado, de un ego que cree que el único dolor que existe es el de él, que la única pobreza que existe es la de él, que el único que ha vivido las cosas más absurdas y la familia más absurda y todo lo más disonante es el de él
y que todos me tienen que escuchar. Se acabó, ahí sí, eso no sirve para nada. Entonces llega el nodo sur, hace un eclipse y realmente me muestra que hay más soles. Lo que le hace el eclipse es que me muestra que hay más estrellas, hay millones de estrellas, que yo no soy el ombligo del mundo y que este aspecto no es como me afecta a mí como persona. Estamos en una sociedad en la misma pecera y que tal vez lo que está pidiendo un nodo norte en Acuario es, fíjate el contexto, el espíritu del tiempo y cómo el contexto se mueve. Y las reuniones y el proceso, fíjate cómo es de rico reunirnos en pro de estudiar astrología, por ejemplo. O si no es astrología, sino psicología. Leamos este libro, hagamos un grupo de estudio. O hagamos un grupo de estudio de mitología para entender los mitos desde otro ángulo. Fíjate, un ideal, una propuesta, ¿sí? Vamos a construir juntos o nos reunimos para hacer unas clases de yoga o para hacer unas clases de pilates, es decir, estamos trabajando en pro de, ¿sí? Como lo que hacemos acá con estos videos. Nosotros no estamos trabajando en torno del ego de Javier Aragón y el ego de Juan Carlos Gómez. Estamos trabajando hoy por hablar y traer imágenes de Cassini. Pues sí, me tuve que afeitar y todo para, pues, para estar más o menos presentable y pues estar como bonitos y tratar de tener una terminología adecuada, pero, pero no es el centro. Si yo me pongo a pensar, ay, no, que no me brille esto y yo tengo que es echarme algo aquí, sí, pues entonces esto ya no sirve porque no estoy detrás de hablar de un tema, sino de lucir mi ego. Y esto ya se acabó, ¿sí? Es lo mismo. Voy realmente a una reunión, bien sea de cristianos, de religiosos, de lo que sea, a generar comunidad para que me arreglen mi problema. No, o sea, que es en la casa. Voy allá es para ver para qué soy bueno, para E- qué soy bueno, qué puedo entregar, ¿sí? Exactamente, que es lo que hablábamos al inicio del live. ¿Cómo empezamos conectando esto con la gratitud? Con la gratitud de estar simplemente en el espacio, que esos ejemplos y eso que tú mencionas resulta ser muchísimo más egoico que el que se baja de un Ferrari, muchísimo más egoico, muchísimo, muchísimo. Y fíjense cómo a veces vemos ese Júpiter en Leo solamente en el externo, pero el que se está bajando a lo mejor de un Ferrari tiene el tema claro y sabe cómo también contagiar y cómo reflejar ese punto. Todo eso, todos esos temas que a veces no son fáciles, porque nada, ningún tema que tenga que ver la personalidad, todo lo que toque la estructura egoica, todo lo que toque la estima, pues se vuelve muy cráter, se vuelve como muy susceptible, ¿sí? Más por estos tiempos donde hay muchísima susceptibilidad. Obviamente las redes han venido haciendo y el mundo tecnológico nos ha venido mostrando otra manera en la que podemos vivir, en la que podemos convivir y a otros les está mostrando cómo sobrevivir. ¿A qué llevó a esto? Por ejemplo, nuestra niñez fue muy distinta, nuestra niñez quizás fue más pausada, porque tuvimos la oportunidad, en medio de la vibración que había en ese momento, Juan, de poder ver más el Júpiter en Leo del otro, de poder gozar más la compañía, incluso entre amigos o entre momentos así sutiles. Y obviamente, por eso los adolescentes, o esto que se menciona también en la psicología de las generaciones de cristal y demás, esto también ha hecho que el caparazón, que es justamente la estructura esa egoica, pues empieza a ser demasiado susceptible, donde cualquier palabrita o donde cualquier detalle me hiere, me trauma, me lleva a un punto, porque fíjate cómo es tan diferente, Juan, atender una persona de 20 años, 25 años, a atender una persona que se supone tiene un complejo de autoestima, a atender una persona de 50, 60 años que lo tiene. Entonces tiene unos cimientos psicológicos tan distintos, donde dice cómo aquí estos detalles tumban a la persona y cómo empezamos también nosotros a reparar desde la psicología, desde la palabra, desde el mundo que tenemos ahora, cómo empezamos a colocar esas vigas con este Júpiter en Leo que es muy importante, el aprecio es muy importante, reconocer el propio brillo, pero tampoco que ese brillo enceguezca, ¿sí? Porque eso puede llevar al punto de la exquisitez o al punto de que a veces toca, lo que digo, Juan, como que los lleven a un museo y los pongan dentro de un atril para que solo se pueda tocar por fuera, donde no se pueda tocar más allá porque se derrumba, porque esto también es un Júpiter, eso también es un Júpiter en Leo,
¿Qué tan adherido el espíritu y la fuerza está a la materia, a la estructura egoica? O sea, ¿qué tan adherido está esto aquí? ¿Qué tantas cosas me inflan o me desinflan? ¿O qué tanto y cómo está esa fuerza, esa fortaleza y esa capacidad de respuesta ante el mundo, ante cosas que en el ayer eran muy normales y hoy en día les estamos poniendo nombre o las estamos etiquetando, las estamos diagnosticando, peor aún? Y es muy delicado este tema, Juan, porque adolescentes y chicos y personas jóvenes que están tomando medicamento para algo que es completamente natural, cuando debería ser respirado completamente y debería ser afrontado con Júpiter en Leo, con fuerza, con coraje, con resistencia. Me duele, sí, no pasa nada, me duele hoy, mañana, una semana, pero no te va a matar. Sosténgalo, apriételo, adhiérase a ese dolor que le va a construir, que le va a formar, ¿sí? Y no queramos solucionarlo con un diagnóstico y entonces sin querer decir que esto no se necesite, pero tú sabes a qué me refiero, cómo está este boom también en la psicología de hasta dónde está mi fortaleza de poder recibir un impacto, que mi estructura egoica reciba un impacto y tenga que irme yo a medicar porque es que estoy enfermo. Eso también habla Cassini, o sea, ¿dónde está tu cinturón? ¿Dónde está tu aguante también? ¿Y dónde está la fortaleza espiritual de poder convivir con esa incertidumbre? Se me ocurre, de poder convivir con ese momento feo. Me siento mal, Javier, me siento como un, sí, no quisiera decirla, pero está ahí. C y termina en O, me siento así por X y Y situación. Y me lo estoy permitiendo y lo estoy viviendo y lo estoy supurando, lo estoy destilando. O me voy rápido a que me solucione alguien esto y me diagnostique, porque claro, es que tengo, eso es un Júpiter Casimi, donde está la fortaleza interna para ayudarle a la materia, a la estructura egoica, que pueda responder ante situaciones imprevistas que trae Plutón en Acuario. Esto es clave mencionarlo, Juan. Esa templanza, porque es que Júpiter es el símbolo de lo espiritual y lo trascendente. Cuando llega el sol, entonces se posiciona en el trono del sol. Eso que estás mencionando y sobre todo en Leo. La templanza para que el héroe solar se active, en lugar de salir corriendo de la frustración y de, como bien lo mencionas, busquemos en el DSM-5, en el manual, aquello que se parezca a lo que estoy sintiendo, porque es que yo no quiero frustrarme más, yo no quiero tener esta sensación, no quiero tener esta tristeza, no quiero. Entonces vamos a buscar en el DSM-5 los síntomas ahí. Ah, claro, no, yo lo que tengo es ansiedad. Y como para la ansiedad existe esta pastillita amarillita o rojita o no sé qué, pues entonces ya me la tomo y santo remedio. Sí, ahí sí. Sí, Que, Juan, entonces, es muy plutónico la medicina, o mm, sea, los laboratorios, eh, mm. Bueno, Javier Aragón, como siempre, estas charlas de domingo son preciosas. Yo agradezco mucho tu tiempo, tu disposición. Ahora invitar a las personas del canal mío que seguimos en una hora, en menos de una hora, arrancamos con el taller que hacemos quincenal, cada dos veces al mes, los domingos, y ahora mismo lo tenemos. Entonces, bienvenidos, es un taller de interpretación. Ya en una hora más o menos iniciamos. Y tú, Javier, tienes mañana, ¿no? Con tus miembros, son los lunes. los lunes de meditación lo tenemos mañana y las clases sí son los sábados, también para poderlo hacer. Amigo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Creo que se me pasó el tiempo volando. Un programa Sí. sasazo. Yo creo que da para mucho y pues qué bueno que, que lo vayamos a disfrutar ya esta semanita. Dicen por acá también, ya se acabó. Se acabó. ¿Qué pasó? Así son las Mira, cosas de Júpiter en Leo, mira. sabes que se me viene a la mente como iniciaste con la gratitud. Yo quisiera poner el término de la gratitud a nivel del planeta, del sistema solar y del planeta. Júpiter es tan grande que absorbe todos los meteoritos que podrían llegar a la Tierra y destruirnos. Es el caso que por allá en el 2000, 2001, una sonda logró captar cuando un grupo de asteroides cayó en Júpiter, por su gran magnetismo los atrajo y genera que no lleguen a la Tierra. Eso es la gracia. Cuando tú logras ver que algo que es totalmente destructivo y nefasto, más bien le empiezas a ver desde otro ángulo
y lo absorbes de tal manera que no termine impactando tu vida de una manera absurda y negativa, sino más bien lo contrario, dando vida al proceso. Yo creo que la mirada apreciativa, cuando tú aprecias tu destino, lo que tienes, lo que hay, siempre va a ser un factor protectivo y de templanza para, para enfrentar lo que sea, lo que venga y como venga. Y también un factor para tener confianza en la vida y confianza en el destino. Recuerda que siempre la vida sabe más de lo que tú crees saber. Y si eh, te agarras de esa situación, pues no te vas a sentir como el trapo de taller que decía Javier, que te arrastra la vida y que el destino siempre te está arrastrando, sino empiezas a tener ya un aprecio por lo que te sucede y a darle valor, narrativa y sentido jupiterianos y a entusiasmarte con el Dios adentro en Teos, a entusiasmarte Júpiter en Casimi con la vida y a ser imparable con la aventura de la vida. Pues con ese entusiasmo despedimos el programa y los invitamos a ustedes también que disfruten de este domingo y nos vemos el próximo con más historias de estos domingos enriquecedores que por lo menos en lo personal es alimento, como lo decía al inicio, alimento para el espíritu porque aprendemos todos, recordamos temas y nos alimentamos, nos nutrimos de una palabra para enfrentar la semana, ¿no? Más por estas épocas donde el universo pues está movido, siempre lo ha estado, pero ahora creo que claramente quiere mostrar y manifestar algo nuevo de manera colectiva. Amigo, un abrazo. Juan, nos vemos el Abrazo, próximo domingo. gracias a Gracias toda a nuestra todos. audiencia y todos los que madrugaron con nosotros en estas latitudes. Un abrazo. Abrazo.